Hola a todos y bienvenidos a Código Mentor. El día de hoy vamos a utilizar Ajax y de esa manera poder extraer la información de personas, las cuales se encuentran en una base de datos, y al final poder ver dicha información sin la necesidad de recargar la pantalla. Veamos un ejemplo. Como pueden ver, tenemos al botón que dice mostrar usuarios, y si le damos clic podemos ver a una tabla que tiene dos columnas, la primera columna para el nombre y la segunda columna para el correo, y de esa manera poder ver el nombre y correo de cada persona. Entonces, toda esta información proviene desde una base de datos. Veamos, como pueden ver, estoy utilizando phpMyAdmin y de esa manera podemos ver a la base de datos llamada clientes. Y dentro de esta base de datos tenemos a la tabla o table llamada users. Y dentro de esta tabla podemos ver a toda esta información de personas, las cuales fueron vistas al hacerle clic en este botón. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Veamos. Dentro del documento index.php le estamos dando un color y estilo a nuestra tabla utilizando CSS. Y luego debajo hemos creado el botón el cual dice mostrar usuarios. Y dicho botón va a ejecutar a la función mostrar usuarios. Luego debajo tenemos a un div el cual tiene un ID llamado info. Y dentro de JavaScript estamos teniendo una referencia a dicho ID y lo estamos almacenando en la variable resultado. Luego debajo hemos creado la función mostrar usuarios. Y dentro de esta función hemos creado a la variable XML/HTTP, cuyo valor va a depender del navegador que estemos utilizando. Recuerde de tutoriales anteriores. Y luego estamos utilizando al objeto XML/HTTP y de esa manera poder utilizar a la propiedad onReadyStateChange, el cual va a ser igual a la función anónima. Y dentro de esta función anónima estamos diciendo que si la petición ha sido finalizada y exitosa, debemos recibir una respuesta del servidor y de esa manera poder ver a la lista de personas en la pantalla. Y para ello estamos utilizando a la variable resultado. Y luego afuera de esta función estamos utilizando al método open, el cual recibe tres parámetros. El primer parámetro, el tipo de método. El segundo parámetro, el nombre del servidor. En este caso se llama servidor.php. Y el tercer parámetro, true, ya que toda esta petición es asíncrona. Y finalmente estamos utilizando al método send para poder ejecutar nuestra petición. Entonces, dentro del documento servidor.php podemos ver que estamos extrayendo a toda la información de cada usuario que se encuentra en la base de datos. Entonces, vamos a borrar a todo este código para poder empezar desde cero. Asimismo, podemos ver el documento conexión.php, el cual nos permite conectarnos con la base de datos. Entonces, también vamos a borrar este código y de esa manera poder empezar. Entonces vamos a crear a una nueva base de datos desde cero y para ello vamos a darle clic en donde dice New y luego le vamos a dar un nombre a esta base de datos y el nombre se va a llamar usuarios. Y luego le damos clic en Create y ahora le vamos a dar el nombre a la tabla la cual va a estar dentro de esta base de datos y la tabla se va a llamar personas. Y de este lado vamos a escribir el número 3 ya que vamos a tener a tres columnas. La primera columna para el número de usuario, la segunda columna para el nombre y la tercera columna para el correo. Entonces le damos clic en Go y ahora le vamos a dar el nombre a cada columna. La primera columna se va a llamar usuario. En este espacio lo dejamos como integer y en este espacio de aquí donde dice A-I seleccionamos ya que eso quiere decir auto increment y de esa manera el número de usuarios se va a incrementar automáticamente de uno en uno. Entonces nos va a aparecer esta ventana y le damos clic en Go. Luego la segunda columna se va a llamar nombre y en este caso el tipo de dato va a ser varchar y en este espacio de aquí escribimos 250. Y en este espacio de aquí vamos a escribir el número 11. Luego finalmente la última columna va a ser el correo. Y el tipo de dato va a ser varchar. Y también vamos a escribir 250. Y eso sería todo. Luego le damos clic en Save o Guardar. Y de esa manera habremos creado nuestra tabla. Ahora le vamos a insertar información a dicha tabla. Entonces le damos clic en Insert. Y en este espacio de aquí podríamos escribir el número 1 o simplemente dejarlo en blanco, ya que phpMyAdmin lo va a hacer por nosotros. Entonces, el nombre del primer usuario va a ser Beto y su correo va a ser @correo.com. Luego, el nombre del segundo usuario va a ser María y su correo va a ser maria@correo.com. Y luego le damos clic en Go. Y de esa manera acabamos de insertar la información de dos personas. Entonces le damos clic en Browse y podemos ver la información de dichas personas. Entonces le voy a dar una pausa al video para ingresar la información de más personas.
Entonces, como pueden ver, acabo de ingresar la información de más personas a nuestra tabla. Empecemos a programar. En primer lugar, nos vamos a conectar a nuestra base de datos de la siguiente manera, y para ello vamos a crear a 4 variables. La primera variable se va a llamar MySQL-host, el cual va a ser igual a localhost, ya que estoy utilizando una base de datos local. La segunda variable se va a llamar MySQL-usuario, cuyo valor va a ser igual a root, ya que es el nombre de usuario por defecto. En caso que tengan un nombre de usuario, simplemente lo escribirían en este espacio de aquí. Continuemos. La tercera variable se va a llamar MySQL-clave, cuyo valor también va a ser igual a root. Y la cuarta variable se va a encargar de almacenar el nombre de la base de datos, y dicha variable se va a llamar MySQL-bd por base de datos, cuyo valor va a ser igual a usuarios. Ahora, debajo vamos a conectarnos a la base de datos, y para ello vamos a crear a una nueva variable, la cual se va a llamar conexión o simplemente con, el cual va a ser igual a la función de PHP llamado MySQL y-connect. Y dentro de los paréntesis vamos a pasar a cada una de las variables que acabamos de crear. Entonces, la primera variable es el host. La segunda variable, el nombre del usuario. La tercera variable sería la clave o password, en este caso MySQL clave. Y finalmente, el nombre de la base de datos a la cual nos queremos conectar. Luego debajo vamos a verificar si realmente nos hemos conectado a la base de datos. Entonces, para ello vamos a utilizar a la sentencia if, y dentro de los paréntesis utilizamos a la función MySQL y-connect-errno. Es decir, que dicha función va a ser ejecutada siempre y cuando hubo un error al conectarnos con la base de datos. Y en ese caso debemos ver el mensaje error con la conexión. Y lo vamos a concatenar con la función de PHP llamado MySQL i-connect-error. De otro modo, en caso que todo salió exitosamente, debemos ver el mensaje que va a decir conectado. Veamos, lo guardamos, refrescamos la pantalla y en este espacio de aquí escribimos conexión.php. Clic en Enter y podemos ver el mensaje que dice conectado, correcto. Entonces sabemos que estamos conectados a la base de datos, entonces podemos borrar este código. Ahora, dentro del servidor.php vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar vamos a extraer a todos los usuarios que se encuentran en la base de datos, y para ello necesitamos tener acceso a dicha base de datos, es decir, vamos a utilizar al documento conexión.php de la siguiente manera. En primer lugar escribimos require, luego escribimos las comillas, y dentro de las comillas escribimos el nombre del documento conexión.php, y de esa manera vamos a poder tener acceso a la conexión. Luego debajo vamos a crear a una variable la cual se va a llamar resultado base de datos o simplemente bd. Y dicha variable se va a encargar de almacenar a toda la información que proviene desde la base de datos. Entonces, dicha variable va a ser igual a la función de PHP llamado MySQL i-query. Y dicha función va a pasar dos parámetros. El primer parámetro va a ser la variable que almacena la conexión, es decir, la variable con. Entonces, escribimos con, y el segundo parámetro va a ser el SQL query, el cual se va a encargar de extraer a todos los usuarios. Entonces, para ello escribimos las comillas, y dentro de las comillas escribimos select, luego escribimos el asterisco, luego escribimos from, y finalmente escribimos el nombre de la tabla de donde proviene la información. Y recuerden que la tabla se llama personas. Luego debajo vamos a crear a una nueva variable la cual se va a llamar usuarios base de datos o simplemente bd, cuyo valor va a ser igual a vacío. Ahora vamos a utilizar a dicha variable usuarios bd para de esa manera utilizar a una tabla y mostrar la información de cada persona. Entonces vamos a concatenar a dicha variable con las etiquetas de table. Luego debajo volvemos a utilizar a dicha variable, pero en este caso lo vamos a concatenar con las etiquetas de fila. Entonces lo abrimos y lo cerramos en la parte de abajo. Y en este espacio de aquí vamos a agregar a las etiquetas de columna. En este caso vamos a utilizar a las etiquetas table header. Entonces escribimos el nombre de la variable usuarios bd y lo vamos a concatenar con las etiquetas table header. Y la primera columna va a decir nombre. Luego vamos a copiar esta línea de código,
para poder agregar la siguiente columna, la cual va a decir correo. Luego debajo vamos a utilizar al ciclo while para de esa manera extraer a cada fila de la base de datos. Entonces, dentro de los paréntesis vamos a crear a una variable la cual se va a llamar fila. Y dicha variable va a ser igual a la función de PHP llamado mysqli-fetch-ass o c. Y dentro de los paréntesis escribimos el nombre de la variable resultado bd, la cual almacena la lista de personas. Y en pocas palabras, dicho método se va a encargar de extraer a cada fila de la tabla. Luego, dentro de las llaves vamos a volver a utilizar a la variable usuarios bd, la cual lo vamos a concatenar con las etiquetas de fila. Entonces lo abrimos y lo cerramos en la parte de abajo. Y en este espacio de aquí vamos a volver a utilizar a la variable usuarios bd, pero en este caso lo vamos a concatenar con las etiquetas de columna. Y para poder ver el nombre de cada persona, simplemente lo vamos a concatenar con la variable fila, seguido de corchetes. Y dentro de los corchetes escribimos el nombre de la columna de donde provienen los nombres, es decir, la columna nombre. Debajo vamos a hacer algo muy parecido para la columna de correo. Entonces podemos copiar y en este caso, en vez de escribir nombre, simplemente escribimos correo. Y de esa manera el ciclo while se va a encargar de extraer a cada nombre y correo de cada persona. Entonces, afuera de las llaves, finalmente vamos a cerrar la etiqueta de table. Entonces, para ello vamos a volver a utilizar a la variable usuarios bd y en este caso lo vamos a concatenar con la etiqueta table, pero cerrándola. Y finalmente, para poder ver el resultado en la pantalla, escribimos echo y luego escribimos el nombre de la variable usuarios bd. Y luego debajo vamos a cerrar nuestra conexión con la base de datos utilizando a la función mysqli-close y dentro de los paréntesis escribimos el nombre de la variable que nos permite conectarnos, es decir, la variable con. Veamos, lo guardamos, borramos conexión.php, clic en Enter, podemos ver el botón mostrar usuarios, le damos clic y podemos ver a la tabla la cual contiene el nombre y correo electrónico de cada persona, ¿correcto? Como un repaso, recuerden que dentro del documento conexión.php nos hemos conectado a la base de datos y dentro del documento servidor.php estamos extrayendo a cada usuario que se encuentra en la base de datos y lo estamos almacenando en la variable resultado bd. Luego debajo hemos creado una variable la cual se llama usuarios bd y dicha variable va a mostrar la tabla en la pantalla. Entonces, lo estamos concatenando con las etiquetas de tabla, asimismo con las etiquetas de fila y también con las etiquetas de columna. En este caso estamos utilizando a las etiquetas table header. Y luego estamos utilizando al ciclo for para de esa manera poder extraer a cada fila que se encuentra en la base de datos y de esa manera poder mostrar en la pantalla el nombre y correo de cada persona. Y en este espacio de aquí estamos cerrando a las etiquetas de tabla. Y luego estamos mostrando a la tabla en la pantalla. Y finalmente estamos cerrando la conexión con la base de datos. Y de esa manera hemos aprendido a cómo extraer la información de personas que se encuentran en una base de datos, simplemente dándole clic a un botón. Y todo esto sin la necesidad de recargar la pantalla. Y si te gustó este video, no olvides darle un like, comentar, suscribirte a nuestro canal y nos vemos en el siguiente tutorial.